Bienvenidos y bienvenidas. Os invitamos a Aprendemos con Talento, este encuentro con profesionales del talento y el aprendizaje corporativo para hablar de todas estas cuestiones que ponen a las personas en el centro y el aprendizaje a su alrededor. Soy Marta Ollé, directora del Executive Program de Talento y Aprendizaje Corporativo de la Salle Escuela de Posgrado y fundadora de Coinnova Talent, la agencia de innovación centrada en el aprendizaje para el desarrollo del talento, desde el cual hacemos posible este podcast. Hoy tenemos con nosotros a Neus Portas, fundadora del proyecto Con Permiso, un espacio creado para acompañar a las personas en su proceso de exploración y explotación de su autenticidad a través del arte y la creatividad. Quienes la conocen sabéis que Neus es una persona inquieta, porque si bien este es su proyecto más reciente, su trayecto profesional siempre ha estado relacionado con facilitar a las personas el hecho de poner atención en su actitud y en su motivación por el crecimiento personal y profesional. Buenos días, Neus. Hola, buenos días. Muy buenos días. Yo estoy encantada y agradecidísima de tenerte hoy aquí con nosotros. De hecho, mira, buscando cuál es el punto en común entre tus diferentes proyectos profesionales y también personales, creo, quizás podríamos decir que todo gira en torno a la triangulación de tres grandes elementos. Uno, el emprendimiento, el aprendizaje y la creatividad. Así que cuéntanos, ¿cómo has conseguido esta relación entre emprendimiento, aprendizaje y creatividad? ¿Cómo los has unido? Bueno, lo he unido a lo largo de toda mi trayectoria profesional. Yo empecé emprendiendo muy jovencita y desde ahí, pues lo que era común en mi día a día era sobre todo aprender continuamente. Según lo que iba requiriendo el proyecto, tenía que aprender. Con lo cual el aprendizaje era constante y eso es que no era incuestionable, ¿no? Y luego la creatividad para solucionar problemas rápido también, ¿no? Entonces, es verdad que siempre he estado en contexto creativo en cuanto el tipo de proyectos que he creado siempre estaban en el contexto creativo. El primero era una agencia de comunicación. Quiero decir que siempre han ido en torno a la creatividad, pero no solo para aplicar la creatividad al proyecto en sí, sino para solucionar también problemas. Entonces, me di cuenta de, bueno, reflexionando, dije, es que esto es lo que se repite en todos los proyectos que creo, en todo lo que hago. Pues lógicamente es el emprendimiento, pero también es el aprendizaje y la creatividad. Y luego me di cuenta cuando fui colaborando con otros proyectos, trabajando en empresa, a lo mejor, trabajando con empresas, que no era solo un tema del emprendimiento cuando montas una empresa, sino también dentro de las empresas. Por eso pasé a ver que ya no era un tema más hard de saber emprender, saber de empresa, saber aprender en cuanto a técnicas de aprendizaje pura y dura, ¿no? O creatividad per se para desarrollar proyectos creativos como tal, sino que era una actitud, que estés en el sector que estés, en la empresa que estés, hace falta la actitud emprendedora, la actitud aprendedora, que lo llamaba, y la actitud creativa. Entonces así fue como fui hilando y llevándolo más allá del contexto emprendedor, empresarial o como quieras llamar. Muy bien. Bueno, como bien comentas, tienes una amplia experiencia también en todo lo que es acompañando empresas, tanto en su creación como en su crecimiento. Entonces, cuando hablas, también hace referencia a esa actitud emprendedora, es decir, sobre todo hablas de actitud. Y en este caso, hablando de esta trayectoria, de la actitud emprendedora. ¿Qué cualidades consideras o detectas en una persona que hacen que logre que sus proyectos tengan éxito? Bueno, cualidades que pueden ayudar a que el proyecto tenga éxito porque hay muchos factores. Pero si nos centramos en la actitud emprendedora, tanto dentro como fuera de la empresa, ¿no? Que dentro sería la actitud intraemprendedora, al final es gente que tiene ideas, pero no ideas locas. O sea, también hay momentos de ideas locas, pero quiero decir que siempre tienen propuestas, digamos, ¿no? Propuestas de mejora, propuestas para ir por otros caminos, que no se conforman con lo que hay, que se plantean el statu quo y que se ven capaces de llevar a cabo este cambio, ¿no? No es solo oye, tengo esta idea de lo que se podría hacer, sino yo soy capaz de llevarlo a cabo, hacer que suceda. Esto implica una capacidad
de analizar muy bien la situación, una capacidad de ver lo que se podría hacer, una resiliencia, una capacidad de enfrentarte a tus miedos, el poder enfrentar retos, no tener miedo a equivocarte, porque cuando tú puedes tener una visión de esto podría ir hacia allá, pero a lo mejor no, ¿no? Por eso te digo que no siempre hay éxito en el proyecto, pero sí puede haber éxito en el intento y en que la propuesta inicial sea acertada, ¿no? Luego pues está el mercado, es coyuntural y hay muchísimos elementos que influyen ahí. Pero la actitud emprendedora es esta capacidad de ver hacia dónde podemos ir y la capacidad para dirigir eso y la capacidad para aprender lo que haga falta para ir hacia allá, ¿no? Entonces, bueno, para mí es esta la actitud y por eso te digo que puede estar fuera y montar tu proyecto o puede estar dentro de la empresa, ¿no? Que es una maravilla tener gente así en unos momentos en que las empresas se tienen que estar reinventando, tener a alguien capaz de decir, yo puedo liderar este cambio, ¿no? Porque tengo esta capacidad. Claro, y a la vez lo que me viene a la mente es pensar tienen que ser personas que, aunque crean muchísimo en el proyecto que están intentando tirar hacia adelante, necesariamente también tienen que tener cierta permeabilidad y saber que no tienen que enamorarse de su propio proyecto, ¿no? Aquello de, ostras, saber que en cualquier momento este proyecto puede cambiar de dirección o que no necesariamente tiene que mantenerse tal y como lo teníamos previsto, ¿no? Entiendo también que tienes que tener esta capacidad de cambio, de iterar, de mejorar constantemente y saber que a lo mejor aquel proyecto que tú tenías en mente en un inicio quizás no llega a ser el mismo, ¿no? Al final cuando lo acabas llevando a cabo. No sé, Totalmente. Sí, sí, la flexibilidad es básica y por eso esta capacidad también de aprendizaje continuo, porque a lo mejor lo que tú sabes de inicio y que es lo que te hace sentirte capaz de llevarlo a cabo, a lo mejor a medio camino gira, como tú dices, y eso que sabías ya no te sirve, pero en cambio lo que te exige ese proyecto es unos conocimientos, unas habilidades, unas competencias nuevas que tienes que desarrollar porque no las tenías y no contabas con ello, ¿no? Entonces hay que tener esta capacidad de aprendizaje ágil y esta flexibilidad y de escucha del contexto, de escucha para saber en qué momento hay que cambiar, lo que dices, no enamorarte de la idea, esto es lo peor, ¿no? Sí. O sea, tienes que estar enamorado, pero con la cabeza clara, ¿no? O sea, si no hay pasión, a lo mejor hay ciertos proyectos que cuesta llevarlos a cabo, pero con cabeza, ¿no? Claro, justamente ahora que haces referencia a temas de aprendizaje, uno de tus últimos proyectos es el de Learnability Hub, en el que sobre todo ponías énfasis en fomentar la capacidad de aprendizaje constante a lo largo de la vida, ofreciendo herramientas para aprender de una forma ordenada y consciente. ¿Podrías explicarnos un poco de qué manera entiendes tú el aprendizaje? Bueno, para mí el aprendizaje es una actitud también, es que nace de la curiosidad, de la capacidad, del querer aprender, ¿no? De querer actualizarte y adaptarte al contexto en el que estamos. Y en este, además, contexto en el que estamos ahora, mucho de lo que aprendimos ya no nos sirve, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces no solo de aprender y aprender rápido, sino también de saber identificar qué necesitamos aprender en cada momento, cuánto necesitamos aprender, es decir, ya no nos sirve ni lo que aprendimos ni cómo aprendimos. Entonces, en esta actitud emprendedora o intraemprendedora incluso, necesitamos personas capaces de adaptarse sea cual sea el cambio que venga, porque a lo mejor este nuevo proyecto no lo lidera una persona en cuestión, pero lo lidera la empresa. Entonces, va a venir cambios seguro, o sea, ya lo estamos viendo, hay cambios continuamente donde lo que tenemos que hacer es estar aprendiendo y aprendiendo, aplicando rápido y además. Con lo cual, aquí también entra otra vez las mismas características o habilidades que hablábamos del emprendimiento, de la flexibilidad, ser capaz de entender que lo que aprendiste a lo mejor ya no te sirve, desaprender muchas de las cosas, es decir, cuestionarte mucho de lo que tú habías dado por cierto, porque era lo que habías aprendido y a lo mejor eso ya no es así. Humildad para saber cuándo cambiar, cuándo entender que hay cosas que a lo mejor tú sabías, te considerabas muy experto y ya no lo eres, y entonces tienes que escuchar, capacidad para equivocarte, porque además como tenemos que aplicar rápido, probablemente te equivoques cuando apliques eso que has aprendido, que además lo has aprendido rápido. Entonces, para mí ahora ya el aprendizaje es una actitud y que ya no va de hacer muchos cursos,
sino de sobre todo tomar la responsabilidad, ¿no? Ya este aprendizaje pasivo donde yo me siento, me cuentan y luego ya veré qué hago con eso, ya no sirve. Entonces, por eso lo veo tan relacionado con el emprendimiento o la actitud emprendedora, ¿no? Son dos actitudes, una y otra, que hacen falta en la empresa. Totalmente. De hecho, ahora a medida que hablabas, recordaba que a menudo o en algunas ocasiones te he oído mencionar una frase de Eric Hoffer, que a mediados del siglo XX decía algo así como que en tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un mundo que ya no existe. Claro, imagínate, a mediados del 20, estamos en el 21 y todavía hay que repetirlo. Vamos despacio, vamos despacito, pero bueno, vamos llegando. Está bien, ¿no? Sí, Y sí. programas como este está bien porque fomenta precisamente este cambio, pero eso es lo que también este concepto de apréndelo todo, ¿no? Que ya no es el sábelo todo, sino el apréndelo todo. Porque las empresas necesitan poder contratar a gente que digan, bueno, ahora tiene las competencias y habilidades que necesita este puesto ahora, pero es que dentro de un año a lo mejor necesita otras habilidades, otros conocimientos, otras competencias. Entonces, esta persona tiene que ser capaz de adquirirlo, ¿no? Porque si no, vendrá una persona muy equipada para lo que hacíamos ayer, pero no para lo que necesitamos hacer mañana. Es totalmente así. Totalmente, muy bien. Claro, los beneficios del aprendizaje realmente los tenemos súper claros, ¿no? Son muy evidentes, sobre todo a nivel de carrera profesional, pero también a nivel personal. Haces también tú mucho énfasis en todo lo que es la actitud creativa. De hecho, te hemos oído varias veces comentar acerca de la actitud creativa. Normalmente esta actitud la tenemos bastante adormecida. Pero bueno, en Con Permiso, precisamente lo que buscas es motivar y fomentar la creatividad. ¿Qué beneficios nos puede aportar la creatividad a nuestra carrera profesional y por qué deberíamos trabajarla? Venga. Bueno, a ver, la creatividad en realidad todos la tenemos. Lo que pasa que, como dices, está adormecida y va muy vinculado al aprendizaje, porque si hemos aprendido de una forma tan pasiva y tan basado en lo que otros querían contarnos, que nuestra curiosidad, nuestra capacidad de preguntas, o sea, nos han pedido respuestas, nos han enseñado a dar respuestas, no a hacer preguntas, que es la base de la creatividad. Entonces, todo niño hace preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y acabas diciendo, ay, cállate, que ya no sé qué más contarte. O sea, entonces esto así, en plan muy liviano, pero el sistema al final es un cállate, que tengo que contarte lo que tienes que aprender. Si haces preguntas es porque no has entendido lo que yo te he preguntado, no porque me haces preguntas de algo que no tiene nada que ver con lo que te estoy contando, de no cambies de tema. Y la creatividad es cambiar de tema, es hacer nuevas preguntas, es preguntar cosas que donde pueda haber alguien al otro lado que te diga, no lo sé, búscalo, vamos a investigar, vamos a buscar, piensa por qué. Esto no nos lo han enseñado así. Entonces, el mismo sistema en que hemos aprendido, este aprendizaje tan pasivo, tan unilateral, pues también ha ido apagando esa creatividad que todos traemos de serie, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que lo traemos de serie, pero también es verdad que luego se despierta de maneras diferentes. Es lo que digo siempre, creatividad no lo tienen solo las profesiones artísticas o las profesiones consideradas creativas como tal. Un ingeniero puede ser muy creativo, un científico es súper creativo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hemos aplicado métodos demasiado lineales en todo, en la manera en que hemos funcionado hasta ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que cuesta despertarla y nos sentimos que no somos creativos. Pero cuando la despiertas y respondiendo a la pregunta de por qué es importante, primero que perdemos miedos, porque conectas con algo muy tuyo, que cuando llegas ahí y te sientes capaz, de repente esta capacidad de aprendizaje, esta capacidad de emprender, de tomar proyectos, se despierta porque estás conectando con la creatividad, te permite encontrar soluciones a problemas que se te plantean. Te enseña a probar antes de que te salga bien, ¿no? el borrador. Con lo cual te pone muy en contacto con tu capacidad de resiliencia, de frustración, con tu pasión, porque la creatividad sale de un lugar muy único. Entonces, te despierta unas habilidades y unas capacidades, incluso una intuición que te hace mucho más fácil el aprendizaje, el emprendimiento,
Y luego muchas veces también lo que veo, yo lo trabajo como medio, como fin la creatividad, porque como medio, o sea, te permite, cuando trabajas desde la creatividad, llegas a este lugar muy irracional y encuentras cosas que pasan en los equipos, en las empresas, que te pasa a ti, y con herramientas creativas le puedes dar una explicación que a lo mejor a nivel más verbal, racional, no estamos encontrando. Y luego, como fin, obviamente, en la empresa, si despiertas la capacidad creativa, el pensamiento creativo hace que la empresa o que las personas que están en la empresa sean resolutivas, que encuentren solución a los problemas. Así que va todo Claro, ligado porque por esto. O sea, que al final los tres totalmente. elementos continuamente te están desarrollando habilidades y capacidades muy similares, ¿no? Y muy necesarias. Ujú. Claro, de hecho la creatividad también te ayuda muchísimo a relacionar conceptos, a relacionar ideas, a vincular, a descubrir nuevas ideas que quizás inicialmente no habías tenido y eso a vincularlo con distintos conocimientos, lo cual también te lleva a probar cosas nuevas y si estás Claro, probando cosas nuevas te está llevando a la proactividad, ¿no? Al emprendimiento, podríamos decir. claro, Así claro. que, todo ello te obliga a estar aprendiendo de forma constante. Así que Sí, realmente todo está muy relacionado bueno, sí, es como ¿no? Es como el elemento perfecto, el cóctel perfecto, ¿no? sí, 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 Qué bien. totalmente. Sí. Y entonces, teniendo en cuenta todo este bagaje, toda esta trayectoria, todos los conocimientos que nos puedes aportar y la forma como las relacionas entre sí, em, para aprender, o sea, ¿podrías decirnos qué es lo que van a aprender las personas que participen en la sesión del programa ejecutivo de talento y aprendizaje corporativo que hemos titulado Lean Learning y que vas a llevar a cabo tú misma? Bueno, Lean Learning es una metodología que creé hace unos años. Precisamente es una metodología que viene del contexto emprendedor y que se desarrolló para innovar, ¿vale? Y de nuevo, me llevó algo del contexto emprendedor con un fin de innovación y creatividad al aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo en mi trayectoria era una metodología que usaba mucho para el contexto de empresa y me di cuenta que en este aprendizaje que necesitamos hoy en día, esa metodología funcionaba muy bien. Es verdad que es una metodología que yo iba adaptando a los diferentes sectores con los que trabajaba y de repente dije, de forma orgánica, es que vi que con el aprendizaje tenía muchísimo sentido, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es compartir esta metodología, que es una metodología que además ahora la tengo abierta, pero que es importante conocer cómo usarlo, ¿no? O sea, cómo llevarte esa metodología, ese canvas que desarrollé al aprendizaje y que consiste básicamente, o sea, el objetivo de esta metodología es dar a las personas pues una herramienta para saber cómo responsabilizarse del aprendizaje, para identificar qué tienen que aprender, para después identificar cómo aprenderlo, ¿no? Y luego, sobre todo, activar la capacidad de aplicación de eso que están aprendiendo, ¿no? Que no nos limitemos solo a absorber, sino que hagamos algo con ello, ¿no? Y de nuevo estamos despertando otra vez esta capacidad emprendedora, ¿no? De usar y aplicar y hacer cosas con lo que sabemos, que al final es de lo que se trata el emprendimiento también. Así Qué que bueno, bien. compartiré la herramienta. Qué bien, qué bien. Ostras, la verdad es que será súper interesante. Bueno, yo estoy deseando estar en la sesión porque creo que siempre que estoy presente en sesiones como las que tú haces, realmente acabo obteniendo muchísimo aprendizaje y, bueno, me acabo nutriendo muchísimo y aplicando después todo aquello que nos vas enseñando. Así que, bueno, yo diría a cualquiera que nos escuche bueno, que asista a las sesiones porque realmente son súper interesantes, Neus. Qué bien, Así muchas gracias. que, Esto es lo mejor, cuando me dicen, ahora ya sé, ya estoy usando lo que sé, para mí es el ujú, mejor feedback que me puedan dar, ¿no? Cuando vienen a mis charlas o mis programas de que están usando lo que quieren bueno, realmente, pues lo que han aprendido. sí, de hecho es real. Así que nada, muchísimas gracias por habernos acompañado, Neus. Te agradezco muchísimo que nos hayas compartido tantísimas ideas acerca del vínculo existente entre emprendimiento, aprendizaje y creatividad, este triángulo amoroso que es indispensable para la vida, ya no solo para la carrera profesional. Y nada, y a todas aquellas personas que estén interesadas en las cuestiones que hoy hemos tratado,
recordaros que en el Executive Program de Talento y Aprendizaje Corporativo podéis conocer con mayor profundidad todo lo que hoy Neus nos ha explicado, nos ha compartido y muchísimo más. Así que nos vemos pronto. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Marta.